los ayuda a tomar conciencia de audiencias más amplias, que es lo que en última instancia va a pasar cuando ellos publiquen. A la vez, si bien en estos grupos interdisciplinarios uno tiene que invertir más tiempo en revisar el escrito de los pares, digamos, si es que no está familiarizado con el tema sobre el cual se escribe, y hay un riesgo, ¿no? O sea, de dar comentarios que sean poco útiles para los autores, estas cuestiones van disminuyendo cuando se sostiene la tarea, ¿sí? Porque uno se va poniendo en contacto, más no sea de oído, con la investigación de los pares. A la vez, los participantes mencionan que les interesa y les resulta atractivo ponerse en contacto con diferentes conocimientos, y no solamente conocimientos disciplinares, sino también con esas formas prácticas letradas, o sea, esas formas de ser y hacer con la escritura en las disciplinas, ¿no? Para que esto se dé, encontramos que es sumamente importante el encuadre de la tarea. En estos grupos no se corrigen los textos en base a un formato o texto ideal. En realidad en estos grupos lo que se hacen es, se comparten impresiones lectoras, ¿sí? Para que el autor tenga una idea de cómo ha sido recepcionado su texto, pero a la vez no se toman acríticamente los comentarios. O sea, el texto en última instancia es del autor y el autor decide si incorporar las sugerencias de cambios o no. Los participantes también dijeron que estar en los grupos les permitía, ¿sí?, verse más cerca o más lejos de estas disciplinas. Acá retomo la metáfora que decía recién. En vez de pensar en las disciplinas como espacios diferentes, ¿no?, con bordes definidos, etc., cuando íbamos analizando las entrevistas, encontramos una frase que dijo una de las entrevistadas, que era una lejanía cercana, que ellos podían trabajar si es que la distancia entre las disciplinas, su disciplina y la del compañero, no era muy grande. También les servía trabajar con gente que provenía de diferentes disciplinas o tenía diferentes trayectorias de formación, porque ellos se encontraban en el lugar de tener que hacer visibles las expectativas del propio campo de conocimiento, o sea, y se encontraban como siendo representantes, ¿no?, de esa comunidad discursiva a la que ellos querían dirigirse, de su área de especialización, etc. A la vez, en estos grupos se generaba un espacio de colaboración, porque se empezaron a encontrar conexiones entre líneas de investigación, ¿no? De hecho, de los grupos de escritura de Argentina se han dado proyectos de colaboración entre participantes que terminaron, no sé, presentando y ganando un proyecto de financiación conjunta. Los datos, en realidad, lo que dicen los participantes es que los grupos de escritura en realidad les dan un lugar seguro donde ejercer algo que no se enseña, por lo general, que es en las prácticas de referato. Que todo académico va a hacer, digamos, o todo investigador, todo científico, tarde o temprano va a llevar adelante, y es idealmente que lo hagamos, ¿no?, en su carrera profesional. Ya para ir cerrando, porque bueno, nada, lo interesante que me parecía eran las preguntas que que yo pudiera recibir, el diálogo que se pueda dar entre nosotros. En realidad, desde lo que venimos viendo con Elizabeth, los diálogos en estos grupos de escritura se dan diálogos de saberes entre, con y desde diferentes disciplinas. Y acá yo tenía una pregunta para la audiencia, más que una respuesta, y era si estos grupos convenía llamarlos interdisciplinarios o multidisciplinarios, ¿sí? Los grupos de escritura son un lugar que, por lo que venimos viendo, para aprender prácticas letradas científicas con quienes son de otras disciplinas. Y esto sirve para desnaturalizar y visibilizar diferentes formas de hacer y escribir ciencia. Y esto ayuda muchísimo a desarmar el mito de que hay escritores buenos o malos en general y de que ciencia se escribe de una sola manera. Los grupos de escritura también sirven para ensayar la práctica de referato, que es muy raro que se enseñe, y realzar a la ciencia como un discurso y también volverse un poco más consciente de los discursos de la ciencia, ¿no? Y la heterogeneidad disciplinar encontramos que es beneficiosa siempre y cuando en los grupos de escritura haya un lugar para el diálogo y se pueda llegar a acceder a esta lejanía cercana. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por su atención. Tienen mi correo ahí y bueno, nada, con ganas de escuchar las preguntas. Bueno, muchas gracias, Laura.
Vamos a pasar a la próxima exposición, así que bueno, esperemos que tu niño siga despierto a la hora de las preguntas, así podemos escuchar también las respuestas de ese intercambio. Eh, es el turno ahora del trabajo de María Cecilia Gareis, que recién escribí un chat privado para que me decodifique las siglas. ¿Querés decirlas vos? Sí, dale, las digo yo, no, no hay problema. Ahí puse para compartir, ¿me están viendo? Sí. Ah, perfecto, sí, estás viendo. Si querés ponerla en pantalla completa, Sí. Ahí está. el trabajo se llama IAP, Contribuciones de la Transdisciplina al Desarrollo Local, Estudio de Caso. Sí. Em, Bueno, muchas gracias. Bueno, para quienes no conocen por ahí este enfoque, es IAP, es Investigación Acción Participativa, o participantes, algunos también la llaman. Y bueno, en este trabajo, la coautora es Sonia Mercado, yo soy Cecilia Gareis, y las instituciones a las que pertenecemos, que son las siglas, son dos institutos de universidades diferentes, el IAMRA, que es el Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas de la Universidad Nacional de Chilecito, que está en La Rioja, y el IAM, que es el Instituto del Hábitat y del Ambiente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bueno, un poco la idea era aprovechar estas jornadas y esta virtualidad para compartir un estudio de caso, esta vez, bueno, viendo esta idea de la transdisciplina y cómo esto aporta al desarrollo local en un estudio de caso particular que es Antinácolos Colorados. Bueno, por ahí para quienes no conocen, voy a avanzar un poquito en qué es esto del enfoque IAP, ¿sí? Básicamente, bueno, este enfoque se para desde las realidades de Latinoamérica, ¿sí? Porque ya sabemos que los enfoques europeos y la forma de explicar sus realidades no son posibles de emular en nuestra realidad latinoamericana. Esta idea bueno, de que hay condicionantes culturales, históricos, cuestiones de contexto, ¿sí? Que son significativos a la hora de desarrollar las IAP, ¿sí? en Latinoamérica. Y también esta idea de reconocer que en nuestra región hay capacidades para construir esquemas conceptuales y perspectivas de investigación, ¿sí? Que estén ajustadas a nuestros contextos. Y sobre todo, destacar la cuestión del compromiso de la transformación, ¿sí? Investigación, acción participativa, justamente una de las patas es la transformación por medio de la acción de esas realidades que pretendemos investigar y entender. Bueno, obviamente los procesos sociales tienen un rol protagónico en este enfoque, y destacar también que es una corriente de pensamiento en construcción, ¿sí? Constantemente se está avanzando, se están incorporando nuevas técnicas, hay aportes multidisciplinares, ¿sí? Así que en términos conceptuales y metodológicos es un enfoque que está constantemente en desarrollo. Y por ahí destacar estas cuestiones que nos parecían importantes, ¿sí? Destacar la función social de la investigación, ¿sí? En donde la cuestión práctica y aplicada en los territorios es fundamental, ¿sí? En este enfoque. No sirve la investigación sola si no está aplicada, si no es participativa y si no apunta a generar procesos de transformación. Bueno, esta otra parte también es fundamental, el tema de los otros valores, ¿sí? Y los otros conocimientos, denominados por algunos autores también como estos conocimientos subyugados, ¿sí? Populares, tradicionales, locales. Lo que se busca con este enfoque es también una reivindicación, ¿sí? Y claramente esto se puede lograr en la medida en que se da la verdadera participación local, propiciando espacios en donde se puedan dar estos diálogos de saberes, ¿sí? Que hoy a la mañana en el panel Tomasino habló también un poco de esto del diálogo de saberes. Que nosotros planteamos que, bueno, que son aspectos ineludibles en investigaciones que se plantean desde esta perspectiva y desde el inicio de, con y para las poblaciones locales. Entonces,
Bueno, es una suerte de articulación, ¿sí? No quiere decir el tamaño que una tenga mayor preponderancia que otra, sino simplemente mostrar esta cuestión de articulación entre la investigación, la acción y la participación que debe darse para trabajar en estos tipos de proyectos o trabajos en campo, ¿sí? O desde donde se los esté abordando. Lo que sí es necesario mencionar que, bueno, trabajar con este enfoque demanda de tiempo, ¿sí? De tiempos largos por lo general, en términos organizativos, ¿sí? En eso hay que considerar también las fuentes de financiamiento, ¿sí? Pues son proyectos que requieren de muchos momentos de encuentro, de revisión, de reajuste, de vuelta al campo, de trabajo en gabinete, le decimos nosotros, que es trabajo por ahí en la oficina. Después, logísticamente también es bastante complejo porque son muchas personas las que intervienen. Ahora les voy a mostrar el caso de estudio. Y bueno, el objetivo es propiciar espacios de encuentro y reflexión, ¿sí? Que esto contribuya a que se haga una construcción colectiva y sobre todo una validación, que eso es muy importante en estos tipos de proyectos. Y por lo general se suelen mejorar estas cuestiones que están ahí mencionadas en el cuadro, cuestiones de compromiso, de cohesión social, de gestión interna. Este es otro aspecto fundamental. La motorización endógena y la autogestión, ¿sí? Todo lo que sea acción tiene que estar pensado y llevado a cabo por las personas que están formando parte de este proceso de investigación, ¿sí? Las poblaciones locales. Y destacar que quienes definen el problema a investigar, quienes lo analizan y lo resuelven son todos aquellos actores que se ven afectados, ¿sí? Los que tenemos formación académica, por ahí intervenimos como facilitadores de ciertas cuestiones, ¿sí? Pero los procesos de transformación le corresponden a las personas que viven en estos grupos o en estas comunidades. Y bueno, y destacar también esto de que el conocimiento da poder a estos actores en la medida en que aumenta su conciencia del conocimiento que ellos tienen sobre sus territorios. Y por lo tanto, trabajar de esta manera contribuye a propuestas de desarrollo ajustadas a los intereses y deseos de quienes habitan allí, ¿sí? Entonces hay que hacer esfuerzos de todo tipo, ¿sí? A nivel de equipo de trabajo, a nivel logístico y de coordinación, y sobre todo creo que uno de los esfuerzos que por ahí nos cuesta más a quienes formamos en la universidad, esfuerzos reflexivos, deconstructivos y de autocrítica, ¿sí? Porque estamos todo el tiempo trabajando con personas que tienen otras formaciones, pero a su vez también con personas que tienen otro lenguaje, que tienen otra forma de describir su realidad. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en eso, ¿no? En mejorar nuestra capacidad de reflexión, en mejorar nuestra escucha también. Y bueno, y ser autocríticos a la hora de trabajar y de por ahí ver que hay cosas que no funcionan, volver a ajustarlas, tratar de trabajar también escuchando mucho a la gente. Ellos tienen muchas soluciones para cuestiones mucho más fáciles que nosotros a veces. Entonces el objetivo de esta presentación es analizar a partir de un caso de estudio, que es el caso de Antinaco, que ya les mencioné recién, la articulación entre la transdisciplina y el enfoque IAP, ¿sí? Y bueno, y claramente vamos a estar mencionando el concepto de disciplina, multidisciplina, interdisciplina, ¿sí? Que están asociados, ¿sí? Entonces, en este sentido, mencionar que la interdisciplina surge y es necesaria siempre que estamos hablando de un sistema complejo, ¿sí? No quiere decir que a partir de ahora todo el mundo va a tener que trabajar, o desde hace un tiempo, desde la interdisciplina, sino que justamente si nuestro sistema es un sistema complejo, es necesario trabajar desde la interdisciplina para poder entenderlo, abordarlo, estudiarlo, analizarlo, ¿sí? Entonces surge como una necesidad el apelar a la interdisciplina, justamente porque reconocemos la multidimensionalidad y la insuficiencia del abordaje disciplinar para este sistema. Y es una metodología específica, ¿sí? De abordaje de la realidad. ¿Tiene limitaciones? Sí, tiene muchas limitaciones, principalmente, al menos con las que nos hemos encontrado en nuestro caso, es el tema del tiempo, las cuestiones logísticas también, y sobre todo esta cuestión de cuando se lo quiere articular con la parte científica, ¿sí? Los tiempos en la que nos demandan resultados no tienen que ver
muchas veces, la mayoría de las veces, con los tiempos de los procesos sociales, ¿sí? Entonces ahí tenemos una discordancia, y eso es una limitación. Y claramente el financiamiento también, porque al hacer proyectos largos también la cuestión del financiamiento a veces pone en jaque estos tipos de intervenciones o de trabajos en conjuntos en realidad. Y el anclaje disciplinar, que hoy también se habló un poco en el panel, esta cuestión de la disciplina y que uno a veces siempre tiende a llevarlo hacia su rama, y bueno, entonces ahí está el esfuerzo nuestro de, de, de romper un poco estas cuestiones, ¿sí? ¿Y qué es esto de la transdisciplina? Bueno, nos parecía interesante poder destacar esto, ¿no? Que la transdisciplina no es que excluye o que es otra cosa distinta, sino que justamente integra las otras cuestiones que había mencionado anteriormente, ¿sí? Lo disciplinar, lo multi y lo inter, lo integra, ¿sí? En categorías transversales, justamente buscando esta construcción colaborativa y crítica. Y acá entra lo que denominan Juntovich y Ravet como comunidad extendida de pares o comunidad de pares extendidas, en donde es esto de legitimar a las comunidades, ¿sí? Sus propios conocimientos, que son también quienes se involucran desde el inicio con los procesos, con el proceso, con todo el proyecto de investigación. Bueno, ¿cómo surge la idea? Bueno, Tinaco es una localidad rural, como toda localidad rural en La Rioja, alejada de los centros urbanos. Tiene el principal problema del envejecimiento poblacional, ¿sí? Su población se mantiene estable, pero mayormente siempre es gente muy mayor, ¿sí? Tiene problemas de fuentes laborales en la zona, educación, tienen solamente primaria. Se hicieron un par de visitas antes de definir el proyecto, ¿sí? De acercamiento y para ver si había posibilidades de poder hacer algún trabajo en la zona. Bueno, nos articulamos con la escuela primaria, que es la única institución educativa que hay. Es una población de 100 habitantes, más o menos. Y bueno, ellos enseguida se plantearon con ganas de poder hacer algo en conjunto con la universidad. Y bueno, en estas salidas previas se hicieron, bueno, algunos talleres de algarroba, bueno, y cuestiones de interés para el pueblo. Y a partir de ahí se pudieron identificar superficialmente algunos problemas que ellos mencionaban, y luego de eso se estableció una reunión, ¿sí? Entre la universidad y la escuela para establecer este compromiso de partes que es sumamente necesario a la hora de encarar proyectos de estas características. El proyecto se tituló así, como pueden ver ahí, y fuimos distintos, o sea, el equipo de trabajo está formado por todas esas personas que ven allí, y dentro de este equipo de trabajo nosotros consideramos, desde este enfoque es necesario esta consideración, a los pobladores de Antinaco, a la directora y los maestros porque no son de ahí, por eso los diferenciamos, son de otra localidad cercana. Entonces tenemos un equipo de trabajo, ¿sí? En donde tenemos personas que tienen conocimientos no disciplinares, que podrían ser popular, local, ¿sí? O las categorías, dependiendo de los autores. Y después tenemos, dentro de este mismo equipo de trabajo, personas que tienen distinta formación. Si ahí están listadas algunas de las formaciones, van a ver que es bastante variada, con conocimientos disciplinares. Claramente este equipo o subgrupo de trabajo es un equipo multidisciplinario, y apelamos a trabajar con metodologías, una metodología interdisciplinaria, porque Antinaco es un sistema complejo, lo consideramos así, por lo tanto es necesario ese abordaje interdisciplinar. Y de la articulación entre los pobladores y lo que sería la pata académica, si se quiere, es en donde nosotros estamos todo el tiempo tratando de generar este ejercicio de transdisciplina. No sabemos muy bien si es específicamente transdisciplina, pero bueno, vamos en ese camino, digamos. Entonces en esa primera reunión se establecen cuáles van a ser los objetivos de trabajo, que se plantea hacer un diagnóstico porque no hay información de esa localidad, entonces, y localmente se nota una demanda por tener registros escritos de su historia, de sus conocimientos, de sus recursos, entonces se plantea hacer un objetivo de diagnóstico, se plantean hacer diagnóstico,
Se seleccionan las metodologías participativas, eso se trabaja en gabinete o en oficina. Luego se va al campo, ¿sí? En el campo todo lo que se hace son siempre talleres en donde se aplican distintas técnicas que ahora les voy a mencionar. Y eso luego se trae otra vez a las oficinas, se analiza la información, se hacen desgrabaciones, o sea, se genera muchísima información cada vez que se va al campo. La escuela presta las instalaciones para tener un lugar a donde ir, y allí es en donde hacemos las reuniones. Y de este trabajo de ida y vuelta entre el gabinete y el campo, muchas veces hemos tenido que seleccionar, incorporar otras metodologías, cambiar algunas cuestiones preestablecidas y a su vez también ajustar algunas cuestiones de los objetivos específicos del diagnóstico. Por lo tanto, el esquema metodológico, que eso también es bueno mencionarlo, tiene que ser flexible, ¿sí? No puede ser un esquema cerrado, sino que tiene que permitir que estos cambios se puedan dar. Bueno, el encuadre teórico-conceptual es el de sistemas complejos y el de economía ecológica, sistemas complejos de Rolando García. Y bueno, y acá muy resumidamente les presentamos algunas de las metodologías que hemos desarrollado, todas metodologías participativas, en donde cada una tenía, o sea, persigue un objetivo específico, ¿sí? Bueno, y a su vez, bueno, están las mesas de intercambio, cada vez que se desarrollaba esto en taller, en forma participativa, con la gente de Antinaco, luego se trabajaba en gabinete, se volvía a hacer otro taller, y ahí se hacía este intercambio, ¿sí? Estas mesas de intercambio, que eran muy importantes para nosotros porque nos permitían corregir cuestiones malinterpretadas, eh, ajustar un montón de otras cosas, esta cuestión del lenguaje, de que el lenguaje no es transparente, este fue uno de nuestros obstáculos primeros, así que bueno, eran muy importantes esas mesas. Y luego se validaban los resultados, ¿sí? Se validaba con la comunidad, entonces esos momentos eran muy importantes para nosotros. Y bueno, también se debieron hacer entrevistas grupales y la observación participante estuvo en todas las actividades. Y luego, ya cerrando, porque me estoy extendiendo, se desarrollaron estas cédulas metodológicas, si se quiere, para cada una de las metodologías, con los complementos y los productos que se iban obteniendo. Y cómo se volvía otra vez a las mesas de intercambio y se ajustaban los resultados. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría leer esto, ¿sí? Como una conclusión, también como una puerta como para seguir pensando otras cosas. El pensar, esquematizar y desarrollar un estudio que aporte en términos de transdisciplinariedad, conformado por equipos multidisciplinarios que emplean una metodología flexible, orientada a la interdisciplina, con un objeto de estudio construido y trabajado transdisciplinarmente, resultan ser requisitos inherentes al enfoque IAP, que desde el inicio demandan de espacios que propicien el diálogo de saberes, a partir del cual analizar la situación local, trabajo conjunto que potenciará luego estrategias de modificación de esos territorios motorizadas endógenamente. ¿Sí? Así que bueno, eso era lo que nos interesaba compartir y aprovechar estas instancias porque creemos que siempre del intercambio, bueno, salen cuestiones para mejorar. Así que bueno, ahí está el contacto, muchas gracias. Muchas gracias a vos, María Cecilia. Les recordamos que pueden dejarle preguntas vía chat para disparar algunos intercambios luego de la última exposición. Les pido, por favor, que vean el tema del tiempo. Ya no te quise interrumpir, Cecilia, pero estabas ahí ya pisando y pasando los 15 minutos. Pero bueno, Laura usó menos tiempo, así que estamos más o menos bien. Estamos mal, pero no tan mal. Así que bueno, le damos lugar a Maísa Goulart, de la Unicamp de Brasil, se anda por ahí, con su trabajo Pluralismo en Economía, Reflexiones. Maísa, ¿estás por ahí?
Bueno, me parece que al menos yo no la estoy escuchando ni Yo tampoco, Ale. Quizás podemos pasar al Sí, siguiente sí, grupo, ¿no? podemos pasar al siguiente grupo hasta que, bueno, Aiza logre conectarse, si es que lo logra, porque había avisado que tenía una conexión inestable, una pena. Bueno, el siguiente grupo que va a exponer, espero estén por ahí también. Voy a presentar al grupo con nombre y apellido y luego el título del trabajo. Los autores y autoras de este trabajo son Karina Giomi, del Instituto de Cultura y Sociedad y Estado, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Julio Rizzo, del mismo instituto, misma universidad, y también del CONICET, Noelia Anchin, del mismo instituto y la universidad también, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, María Martinengo, del mismo instituto y la misma universidad, Camilo Ojeda, mismo instituto y misma universidad, Lucila Ochoa, mismo instituto y misma universidad, y Jessica Rosselli, del mismo instituto y misma universidad. El trabajo que van a presentar se llama Investigación Social Crítica y Transdisciplinaria, un cuestionamiento del lugar de enunciación científico. No sé si van a presentar algún PowerPoint. Estamos Sí. ahí. Bueno, Bueno, cuando quieran. buenas tardes. Listo, ahí lo comparto. Me dirán ustedes si se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Yo no lo estoy viendo, ¿eh? ¿El resto lo ve? Ahí. Ahí empezó, ahí está, ahí sí. Ahí sí se ve. Sí, ahí está perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por el espacio. Formamos parte, cada uno de las personas que nombraste forma parte de un grupo de investigación de aquí de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. Y dentro de este grupo, digamos, conformamos un proyecto de investigación eh, dentro de la universidad. Y este proyecto precisamente plantea un abordaje, digamos, de las imágenes de la comunidad indígena en Tierra del Fuego. Y es a partir de las discusiones que nos fuimos dando dentro de este proyecto y de las reflexiones que fuimos articulando, que este eje de las jornadas nos convocó en algún punto, particularmente ciertas preguntas que se plantearon en el eje, porque veníamos precisamente al trabajar sobre cuestiones vinculadas con la reflexión sobre la otredad. Toda reflexión sobre la otredad implica una revisión, una crítica, utilizaron por allí también la noción de deconstrucción de la mismidad. Y en este sentido, replantear y reconstruir y criticar la mismidad de nosotros como académicos, como investigadores, implicó, por supuesto, intercambios o debates vinculados con el quehacer científico, el quehacer de la investigación, que son precisamente cuestiones epistemológicas, implican cuestiones y cuestionamientos epistemológicos. Y algo que hemos charlado mucho dentro de este grupo precisamente tiene que ver, y coincidimos en eso, en otras cosas no siempre, con respecto a que toda cuestión epistemológica o todo cuestionamiento epistemológico es también una cuestión y un cuestionamiento político, implica también una cuestión política. Porque toda opción epistémica implica una decisión política. En este sentido, a partir de las preguntas, digamos, que se desarrollaban en el primer eje de las jornadas, fuimos también entrelazando nuestras propias preguntas y repensando algunas cuestiones, y titulamos la ponencia como Investigación Social Crítica y Transdisciplina, un cuestionamiento del lugar de investigación científico, buscando precisamente generar nuevas preguntas vinculadas y críticas, ¿no? Preguntas críticas vinculadas al lugar de investigación científica. Dimos con un texto de un autor que venimos trabajando hace bastante y compartiendo
lecturas sobre este autor, que es Mario Ruffer, es un historiador argentino-mexicano, que realiza crítica desde la perspectiva latinoamericana y también desde la teoría postcolonial. Y a partir de un texto en particular de este autor, que nos interpeló más de una vez, digamos, en su texto, que se llama El habla, la escucha y la escritura, subalternidad y horizontalidad desde la crítica postcolonial, es que nos planteamos o nos propusimos ordenar esta intervención para el día de hoy, un poco retomar algunas de las cuestiones más importantes que plantea este autor con respecto a el lugar de enunciación científico y aportar o extender en esta instancia nuevas preguntas, más preguntas que tienen vinculación con la propuesta de ley, como para compartirlas con ustedes. Vamos a intervenir en esta oportunidad María Martinengo y Karina Giomi, además de mi intervención, que somos parte del grupo que encontramos. Bueno, como adelantó Julio, ¿se escucha? Sí, se escucha bárbaro. Sí. Bien, por las dudas. Bueno, bien, ya Julio hizo un poco ahí la introducción de nuestro trabajo, y como bien decía él, nos remitimos entonces a este trabajo de Ruffer que se llama El habla, la escucha y la escritura subalterna. Y bueno, y entonces en ese artículo Ruffer se hace eco de esta gran pregunta ya clásica de Spivak, que se pregunta si el subalterno puede hablar. Y enlazamos entonces en este caso esta diapositiva de si el subalterno puede hablar con otra cita de Ruffer del mismo artículo, en donde habla acerca de la diferencia entre el ruido y la voz en función de la posibilidad de ser oído, más que de la potencia de producir un enunciado. Entonces, a lo que apunta un poco esta pregunta sobre esta pregunta clásica de Spivak respecto de si puede hablar el subalterno, precisamente tiene que ver no tanto con la voz del subalterno y la potencia de producir un enunciado por parte del subalterno, sino con el ámbito o régimen de audibilidad posible para que esa escucha sea genuinamente la escucha de una voz y no la escucha de un ruido, digamos, de algo que no sea percibido como ruido. Como decía también Julio, Ruffer se basa mucho, o se hace eco de los estudios de la subalternidad, y dos de las premisas de estos estudios, va a decir Ruffer, tienen que ver con que todo examen debe ser una crítica a la voluntad universalizable del capital, universalizante del capital, y que todo conocimiento en el mundo postcolonial debe partir de criticar la propia construcción del archivo, más que de recopilar exacerbadamente archivos alternos. Entonces, entendemos así que este concepto de subalternidad nos sirve muy bien para, siempre entendido como crítica postcolonial, nos sirve como estrategia epistémica y política que no solo reconoce la posición subordinada de clase, sino que admite también que en contextos postcoloniales lo que media es una diferencia colonial, una marca de la colonia o una marcación de alteridad, que, digamos, si acá parafraseamos algunos ecos de algunas otras teorías o cuestiones que enuncia Rita Segato, de las que Ruffer también a veces se hace eco, podemos pensar que estas marcaciones de alteridad se dan en los propios cuerpos. Y esta marcación, entonces, entendida como una condición histórica sobre la cual se funda la historicidad política de las repúblicas y los estados nacionales. Entonces, entendemos, digamos, Ruffer entiende este concepto de subalternidad como un concepto que nos sirve con mucha potencia para entender que esa voz del subalterno que puede hablar no tiene tanto que ver entonces con esa potencia de enunciación, sino con que haya condiciones que permitan que esa audibilidad sea posible y se escuche esa voz. Por eso él habla entonces, digamos, arranca su artículo planteando que esto se trata precisamente de un problema de asimetría, lenguaje y enunciación, y que entonces esta asimetría se da en la medida en que el subalterno puede estar representado en un discurso a través de un enunciado, pero a la vez sabe, y esto también Ruffer va a ser muy claro, en que el subalterno sabe y opera precisamente políticamente con esta ambivalencia, reconociendo que no administra las condiciones de enunciación de ese discurso, y en la medida en que esto, digamos, estas condiciones de enunciación son reconocidas como no pasibles de ser administradas por parte del subalterno, el subalterno opera ahí de alguna manera
generando una suerte de torsión en el lenguaje que da una cierta ambivalencia respecto de, digamos, de los intereses con los que se va a escuchar ese subalterno. Así que bueno, un poco por ahí dejo planteado ahí el problema para que siga Cari con el resto de los avances que hicimos en este artículo. Bueno, retomando un poco más el artículo de Ruffer, distingue habla, escucha y escritura en un sentido analítico, pero los plantea como operaciones que están vinculadas. Para poder pensar esta experiencia del subalterno en un nivel, como ya dijimos, epistémico, discursivo y político. Sobre todo, por un lado, el problema de la asimetría de la representación que recién planteaba María, nosotros lo retomamos a Ruffer para pensar el lugar de enunciación de la ciencia y la relación con otros saberes o otras voces que son representadas como subalternas. Entonces, en ese sentido, la asimetría tiene que ver con que hay un discurso que representa al subalterno como subalterno y que no administra las condiciones de representación de ese discurso. Pero ¿qué pasa con la ciencia? Ahí estaba la pregunta que nosotros queríamos traer acá. Es, por un lado, la ciencia como discurso hegemónico también nos representa a nosotros como científicos, y la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros como científicos administramos esas condiciones de enunciación de lo que es hacer ciencia? ¿Hasta qué punto podemos introducir o no torsiones sobre ese discurso, esas condiciones de enunciación desde una visión de ciencia hegemónica? En ese sentido, Ruffer va a plantear no solo este discurso de este problema de la asimetría de la representación, sino también el tema de la hibridez. Él va a decir agónica hibridez. ¿Qué significa esto? Que no hay una voz pura, es decir, no tenemos la voz del científico puro, ni tampoco voces subalternas puras que después se relacionan, sino que lo que hay es que no hay una voz sin escucha. Entonces, en ese sentido, Ruffer va a plantear que la escucha que podemos generar desde el lugar científico. Es decir, podemos generar con nuestra posición científica una relación en donde otra vez escuchemos esa voz subalterna como meramente pasiva, esperando una pureza de esa voz, esperando como esta idea que muchas veces se ha problematizado, ¿no? Esto de si es que la ciencia le da voz al que no la tiene, y eso es una posición muy crítica, porque en definitiva habría otra vez una reproducción de esa posición subalterna, en tanto se consideraría pasiva o pura esa voz. Entonces Ruffer lo que va a plantear es problematizar el lugar de la escucha desde una modalidad de escucha crítica o establecer un nuevo régimen audible que permita escuchar esa voz subalterna desde un lugar activo. Es decir, cuando ese mismo subalterno hace un uso o reproduce muchas veces condiciones, digamos, del discurso que lo subalterniza, él dice, ahí lo que hay es un uso estratégico, un uso de resistencia, un uso de lucha. En definitiva, lo que tenemos que escuchar son esas contradicciones, esas torsiones de esas condiciones de enunciación que lo vuelven subalterno. Y ahí está la pregunta sobre la propia ciencia. Es decir, Ruffer va a decir, bueno, lo que tenemos que hacer como científicos sería explicitar el lugar de privilegio que tiene el discurso científico, en tanto discurso hegemónico, y poder, digamos, hacer explícito a través de la escritura todos esos usos políticos de esos lugares de autoridad, de validación del saber, que las mismas voces subalternas a veces hacen y que a veces los mismos científicos critican como desde un lugar de pureza, ¿no? En cambio, bueno, Ruffer va a decir la estrategia política tiene que ver con explicitar esos lugares de privilegios de la ciencia y poder pensar a las voces como híbridas, pero intrínsecamente híbridas, y las voces como activas.
Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿es suficiente explicitar el lugar de privilegio de la ciencia en tanto lugar de autoridad, en tanto lugar de discurso validado, para generar una crítica, digamos, o una ciencia social crítica? O al hacer explícitos esos privilegios del lugar de científico, ¿no estaríamos también reproduciendo de algún modo ese mismo lugar de autoridad o de validación del discurso científico? Ruffer va a decir, bueno, tenemos que pensarlo como con un horizonte de condiciones igualitarias, de buscar una escucha política que nos permita salir de ese lugar de privilegio y lograr horizontes de horizontalidad posible. Sin embargo, nosotros, entendiendo que Ruffer está problematizando esto, queríamos como, bueno, avanzar o extender esa problematización del autor, pensando un poco más esto, porque hasta qué punto nosotros, cuando nos corremos de ese lugar de privilegio, no estamos, o sea, hasta qué punto es posible hacer una torsión al propio discurso hegemónico que se presenta como el único lugar de la ciencia. ¿Es posible que nosotros podemos discutir otros sentidos de ciencia? Seguimos atravesados por este ideal de ciencia discursiva y hegemónica. A mí me gustó mucho el discurso, lo que propuso Laura al principio, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con que hasta qué punto todas esas disciplinas que ella se está planteando tienen una visión o no unificada de lo que es ser ciencia, porque ahí hay un punto de partida común para dialogar, pero si disputamos sentidos a lo que es la ciencia, ya va a ser más difícil tener puntos en común para dialogar. Entonces me parece que esa es la pregunta que queríamos hacer acá. ¿Hasta qué punto podemos nosotros discutir esa cientificidad en el sistema académico científico? Y le sigue Julio. Gracias. Sí, gracias. Y precisamente, digamos, repensando todas estas cuestiones, inscribir, nos parece que el hecho de inscribir la pregunta sobre la igualdad sobre el principio de igualdad, la pregunta sobre la posibilidad de una horizontalidad, digamos, entre lo que la ciencia, la enunciación de la ciencia lo que y aquellos que somos enunciados por la ciencia, nos parece que este tipo de planteos implica un reconocimiento de ese principio igualitario que es siempre disruptivo. Es decir, cuando aparece la igualdad como problema, la igualdad no va por el lado de los consensos racionales instituidos, sino que la igualdad, plantear la cuestión de la igualdad, es siempre una forma de desordenar aquello que fue ordenado en todos los sentidos de ese término, porque todo orden implica una jerarquía. Y la ciencia y el discurso científico tiene un orden que es jerárquico y también nos condiciona a nosotros en nuestro accionar, ¿no? Porque somos enunciados muchas veces por ese discurso. Entonces nos parece interesante apostar a aquellos, o al menos atender a aquellas propuestas o enfoques que ven precisamente o que asumen los efectos disruptivos de la cuestión de la igualdad, del principio de igualdad. Eso lleva precisamente a una crítica que se abra, una crítica, digo, y una producción de conocimiento que se abra a lo impensado pensado precisamente, planteado precisamente como aquello que atiende lo acontecimental, que se presta a lo acontecimental, a lo inesperado, que se fija en lo que aparentemente está inconexo, que presta atención precisamente a lo que naturalmente se plantea como obvio, y muchas veces en lo obvio se inscribe las complejidades más disruptivas y son pasadas por alto. Entonces implica también, abrirse a lo impensado implica quizá también cuestionar los propios fundamentos del pensamiento que venimos ejerciendo. Entonces, en este sentido, nos parece que, como señalaba Karina anteriormente, es interesante, o nos resulta políticamente interesante, resignificar a la ciencia. Poner en cuestión esa noción monolítica de ciencia que ha instituido un modo de producción de conocimiento que intenta conjugar o consensuar entre
diversas formas de conocer, armar o conjugar una sola forma de conocer, produciendo un modo de verdad que data del siglo XIX, influenciado por y basado, digamos, en el positivismo, como sabemos, y que hoy sigue teniendo vigencia, ¿no? Y que tiene mucho de esa operatoria que señalaba Friedrich Nietzsche, digamos, de esconder un tesoro en el matorral y luego buscarlo y sorprenderse porque se lo encuentra, ¿no? Entonces, un poco la resignificación de la ciencia va en deconstruir esa ciencia que aún hoy está vigente. Y esto nos parece que en la transdisciplina puede haber una vía de este ejercicio, que es un ejercicio epistemológico, pero es político también, como decíamos al inicio, en tanto la transdisciplina sea pensada o es pensada, digamos, entendemos como una intervención que implica siempre pensamiento situado, no un pensamiento trascendental y universal, porque los pensamientos trascendental y universal que se han impuesto desde esa ciencia decimonónica que hasta hoy pervive, también son situados. La diferencia es que no dan cuenta de su situación. Digamos. Pero precisamente poder situar el pensamiento nos parece que es un modo de intervenir y empezar a corrernos de ese lugar de privilegio, al menos cuestionarlo, ese lugar de privilegio que planteaba Ruffer al inicio. En este sentido, como habrán visto, venimos a traer más preguntas que otra. No buscamos respuestas, sino que venimos a traer más preguntas porque es un ejercicio que venimos desarrollando y bueno, un poco la propuesta era compartirlo con ustedes en esta instancia. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, voy a preguntar si está Maisa Goulart por ahí, que andaba con una conexión bastante inestable. Maisa. ¿Estás? Me parece que no la estoy viendo dentro de los Yo tampoco, participantes. sí, estoy No se ve, chicos. fijando. Bueno, una lástima. Bueno, entonces vamos a continuar con quienes estemos. Bueno, muchas gracias, muy interesantes los tres trabajos. La verdad que dispararon varias líneas para empezar a discutir o hacer algunas intervenciones. Ahora pasamos a leer las que se hicieron por el chat. No sé, Nico, si estás listo. Sí, estoy listo. La verdad que coincido con Bueno, lo que planteas vos, Ale, la verdad muy interesante y muchos disparadores para pensar y preguntarnos cosas, así que vamos a aprovechar este rato que nos queda para ver estas preguntas y otras más que se nos vayan ocurriendo. Voy a empezar por una pregunta justamente de Maisa Goulart, que no está, pero nos dejó una pregunta. En realidad le dejó una pregunta a Laura, que dice: cuando hablas sobre lejanía cercana, ¿es algo que se refiere al área de escritura o a la interacción entre los que escriben ciencia? ¿Yo puedo pedir que el resto prenda las cámaras para poder ver las caras? Ay, sí, claro. Perdonen, ¿no? Pero para humanizar un poquito más, hablando de presencias sociales y todas estas cosas, me gustaría tener el ida y vuelta de las cosas que uno va diciendo. No, la lejanía cercana se refería, esto precisamente es un término que salió en una entrevista, ¿no? En profundidad, con una de las participantes de los grupos de Argentina, porque en un momento la pregunta era, bueno, ¿y cómo te sentís laburando con gente que viene de otras disciplinas, ¿no? O sea, o con diferentes trayectorias, porque fíjense, o sea, aparecía bastante en el plano que los grupos ecuatorianos en realidad eran mucho más variados y las disciplinas quizás un poco más alejadas. Y los participantes me decían, no, está buenísimo porque me traen perspectivas nuevas. Entonces yo retrucaba con la pregunta, ¿y te verías trabajando con alguien de química? Fíjense, los grupos de Argentina eran de la área de las ciencias sociales y las humanidades. Y ahí, bueno, ahí empezaban, ¿no? O sea, esto que refería Karina con su pregunta y me adelanto un poco a responder, ¿no? Y no sé, no estoy tan seguro porque en realidad hay marcos epistemológicos que en cierta forma quizás hablamos de cosas diferentes o abordamos lo que es hacer ciencia de otras maneras.
eso se refería específicamente a trabajar con otros participantes, no al laburo con la escritura. Pero, de nuevo, un poco me gusta molestar esto. Podemos trabajar con la escritura sin trabajar con los escritores. Entonces, ahí la embarro un poquito más. Y creo que con eso, lástima que no está Maisa, más o menos abordé la pregunta. La pregunta. Hay otra pregunta, bueno, al menos ahora encuentro otra pregunta hacia vos, Laura, así que aprovecho y la hago continuada, a ver si hay otra más. Sí. A Laura, ¿cómo se juega en esos talleres interdisciplinarios no tanto la variedad de disciplinas, sino los distintos enfoques epistemológicos? Por ejemplo, corrientes naturalistas, comprensivistas, críticas, por ejemplo. Pregunto esto porque muchas veces cuando se evalúa un proyecto de investigación dentro de una misma disciplina, muchas veces las críticas feroces, entre comillas, vienen muchas veces de diferencias en los supuestos epistemológicos y visiones más profundas de cómo entender el conocimiento, que son paradigmáticas y atraviesan a las disciplinas. En concreto, ¿cómo se problematiza la incomprensión? Me encanta esa pregunta. ¿Con qué categorías ustedes piensan esa metáfora del alejamiento? ¿Hasta dónde es válida esa metáfora y esa incomprensión? ¿Hasta dónde es válida esa metáfora y esa incomprensión requiere otras categorías? Ahí me falta un verbo, pero... Por ejemplo, visiones representacionales del conocimiento versus el conocimiento como práctica social, por ejemplo. Bien, en realidad no lo podemos anticipar, porque primero no son talleres. Los grupos de escritura precisamente se diferencian por esto. Son espacios de intercambio y no tienen un principio y un final, tienen encuadre institucional. Los ecuatorianos tienen un encuadre institucional, nacen del Centro de Escritura Quilcana. Los grupos de escritura argentinos no tienen un encuadre institucional, tienen más un encuadre investigativo. Después empezaron a tener techo en el Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Educación de Filo, pero primero yo había elegido implementar estos grupos por fuera del currículum, y con gente que eran voluntarios. No podemos anticipar este tipo de incomprensión, y de hecho a mí me gusta no anticiparla, porque si no estoy alimentando la creencia de que en realidad las disciplinas son compartimentos separados, y precisamente en contra de esto estamos en los grupos. El encuadre que le damos a los grupos también está basado en lo que sería un enfoque de la retroalimentación de textos dialógica, basada en la teoría de Baskin, y en realidad para esta teoría y para estas formas de ver el aprendizaje y la educación, porque fíjense que los supuestos bakinianos hacen eco con los supuestos vygotskianos, que plantean que no podemos aprender solos, siempre aprendemos con otros, y que en realidad lo que es fructífero es la atención en el diálogo. Sí, es verdad que tiene que haber unas bases para que exista ese diálogo, y precisamente eso es parte de la propuesta de los grupos. En estos grupos de escritura rompemos con el supuesto de que hay determinadas formas de escribir ciencia y que son así y así. Y intentamos que la gente empiece a pensar que toda escritura es una negociación. Obviamente esto está empapado en los marcos que nosotros abrazamos, y marcos que son abiertos y transparentes a la gente que se suma a la propuesta. Planteamos qué concepción de escritura tenemos, planteamos cómo vemos la relación entre escritura y hacer ciencia, pero además hay otro eje, o sea, nosotros no creemos que los escritores vienen ya formados, o hay gente que sabe o no sabe escribir, o sea, nada es dicotómico y absoluto, todo es transformable y en proceso. Entonces esto, si bien surgen tensiones, en el marco de los grupos la idea es que esas tensiones alimenten una posible comunicación, porque también pertenecen a la misma disciplina, y por eso dejé el grupo argentino, que eran todos de educación. Todos venían de educación, pero a la vez manejaban marcos diferentes. Entonces fíjense cómo, en cierta forma, esto va espiralado, o sea, y cómo, digamos, puedo pensar cuestiones excluyentes todo el tiempo.
La propuesta creo que lo que realza es esta cuestión de que los textos no se corrigen, se comentan. Realza esta cuestión de que uno puede intentar anticipar las demandas de la audiencia, pero nunca son una y definidas. Y juega más que nada con esta incertidumbre. Y creo que lo más rico es ver que hay incertidumbres, sea del campo que fuere. Y en realidad, en cuanto a aquellos grupos donde había más lejanía, se propiciaba la cercanía por otros lados. Por el te escucho, y esto que recién planteaban ustedes, ¿no? O sea, de la escucha. Yo anotaba algunos conceptos que ustedes estaban trabajando, la verdad no conozco al autor que estaban, sí Spivak, pero no a Ruffer, no lo conozco en profundidad, y en realidad estos grupos también creo que le dan voz a los subalternos, porque los que están en estos grupos, muchos de ellos son escritores sin experiencia, pero que de repente se vuelven expertos en otras cosas, ¿no? Entonces empiezan a darle digamos, una mano al compañero. Y creo que también estos grupos lo que hacen es enseñar nuevas formas de ejercer el referato. Muchos de los participantes refirieron que esta forma de encarar los textos, comentarlos, retroalimentarlos, propiciando un diálogo entre autor y lector, les ha servido como directores de tesis, les ha servido a la hora de revisar textos, y más de una vez he escuchado el comentario, esto que nos enseñaste para comentar los textos, ¿a cuántos revisores de revistas les falta aprender? Entonces, en cierta forma yo creo que a la larga este tipo de prácticas, ¿no? O sea, un poco más horizontales, entre pares, que propicien el diálogo, que se alejen de formas monolíticas de conceptualizar las habilidades de escritura, las formas de comunicar ciencia y la ciencia en sí, son una punta como para democratizar un poco, digamos, estas élites científicas, que a pesar de ser élites, también sufren de discursos, y en ellas también existen alteridades y subalteridades. No sé si respondí. Me gustaría que alguien me diera un punto de sí o no. Yo, sí, en realidad apuntaba por ahí a esta inconmensurabilidad de paradigmas, y por ahí está bueno, a lo mejor tendrías que aclarar un poco cuál es el sentido de escritura que ustedes están usando, porque Sí. por ahí es como estas visiones del lenguaje hacen que por ahí estemos pensando en problemas con registros distintos, me parece. Pero por ahí sí me interesa, como dijiste, que te estaban usando una idea de escritura particular, eso ahí ya te inscribe, digamos, en un paradigma, y por ahí me parece que eso me gustaría escuchar, digamos, cuál es. Mi idea de escritura, decís Karina, porque en realidad esta idea de escritura no se abre a los participantes de los grupos de escritura. El dispositivo didáctico que armamos, ¿sí? Que bueno, dispositivo no sé si es la mejor palabra, el armado de los grupos de escritura en realidad se aleja precisamente de un curso o taller, porque no hablamos, hacemos. O sea, yo parto de un enfoque situado del aprendizaje y de la escritura. Yo tomo la escritura como una práctica social y situada, ¿sí? Que, de nuevo, parto de Marcos Anglos, Paul Pryor, si querés, un poco más cercano a los que plantearon ustedes, Suresh Kanagaraya, que digamos, precisamente toma teorías postcoloniales y plantean que aprender a escribir no es nada más manejar el sistema lingüístico, sino que es volverse alguien diferente y poder participar en las conversaciones disciplinares y en las conversaciones de una comunidad discursiva. Comunidad discursiva, digamos, empaquetando un montón de significados que no es nada más el sistema de la lengua, sino los usos y las prácticas asociadas con esa escritura. Vos no podés escribir ciencia si no haces ciencia. Esto sería parte, ¿no? Entonces, hay todo un desarrollo, no solamente de habilidades aisladas,
sino que esto tiene que ver con posicionamientos de la persona y ejercicios de determinadas prácticas letradas. Yo parto de enfoques de alfabetización académica, literacidades, se les ha dado diferente, dependiendo de qué autor latinoamericano tomemos. Entonces parto de los usos sociales de la escritura. Que ojo, tampoco van en desmedro, porque en realidad los estudios de la escritura, yo también en estos grupos de escritura, muchas veces se toman herramientas que vienen de estudios de corpus sobre la escritura. Características sociorretóricas de los artículos científicos, por ejemplo. Entonces, la inconmensurabilidad o la falta de diálogo, yo creo que en los grupos ecuatorianos las disciplinas había más lejanía, ¿no? O sea, los grupos argentinos estaban un poco más cercanos. Y en esos grupos la presencia del coordinador es constante, y en realidad esa inconmensurabilidad no se da nunca, porque en realidad el foco está en mejorar el texto, la forma del texto. Y todos los participantes parten de: yo su disciplina no lo conozco. Y se tratan de usted, ¿no? O sea, ustedes, no, y averiguó la revista. Y en realidad, fíjate, los diálogos pasan de ser hablar de audiencia, y jamás les dimos una clase teórica de sociorretórica, pero empiezan a manejar conceptos sociorretóricos. Y miraste la revista, hiciste tal cosa. O sea, entonces, fíjate cómo no es nada más el trabajo con los textos, sino también el trabajo con los escritores. Comparten ellos también la labor de ser profesores y de cómo se hacen el tiempo para escribir. Entonces las diferencias quizás se borronean un poco al empezar a ver estas compatibilidades en el quehacer científico en sí, ¿no? Como un poco más amplio. Y eso creo que permite diálogos que son sumamente fructíferos. Pero, y sí, y hay veces que hay incompatibilidades, porque en definitiva, digamos, el autor está escribiendo para una comunidad discursiva, quizás los demás la desconocen. Y está bien que haya incompatibilidades, y está bien que haya desacuerdos, digamos, ¿sí? Lo que no hay es falta de respeto, y lo que siempre se intenta es diálogo. Pero y sobre todo esto, ¿no? O sea, tener en cuenta que no se escribe el texto, no es comunicar algo ya hecho, sino que el texto también es construir. Y en las ciencias duras creo que por lo menos lo que indicó mi tesis doctoral y lo que indican la mayoría de las investigaciones sobre lo que es escritura académica, en las ciencias duras existe más quizás esta creencia de que la metáfora del conducto, ¿no? O sea, de que la escritura es un conducto para algo que se hizo previamente, que era la investigación, y esta separación, que en realidad es un poco ficticia, porque al escribir también estamos construyendo. Muy, muy interesante, Laura, tus reflexiones y tu construcción de conocimiento. Tan valiante, pero vamos. Bueno, gran parte del conocimiento en realidad se construye así, digamos. Es No, poco y lo en que se puede realidad, construir con pasos tan certeros. no, obvio, lo que creo que alimentó muchísimo el proyecto, esto empezó como un proyecto de investigación, o sea, unipersonal, por así decirlo, y creo que además de lo interdisciplinario, yo empecé a trabajar, siempre laburo con grupos interdisciplinarios, creo que las colaboraciones internacionales también sirvieron un montón, y esto también creo que es una suerte de cruzar los bordes y los límites y trabajar en estos diferentes contextos e intentar entender qué es lo que pasa, ¿no? O sea, eso creo que también, más allá de lo disciplinar, estos cruces entre fronteras, sean ellas disciplinares, institucionales y también nacionales, creo que también fortalecen las investigaciones más pequeñas. Coincido, a mí, bueno, no, en principio decir que en el chat no hay ninguna pregunta más, pero a mí me gustaría hacer una pregunta, pero me gustaría iniciarla de una reflexión también. Me parece que es una reflexión que trata de recolectar la actitud de un conjunto de personas, de las cuales me parece que ustedes seguramente se sientan hasta identificadas, probablemente. No lo quiero poner en palabras, pero esperemos que sea así, de esto de pensar cómo
se construye un aspecto central de la vida, que es el conocimiento, de la vida humana al menos. Digo, yo soy biólogo, soy consciente también que el resto de los animales, por ejemplo, aspiran a formas de conocimiento, no construyen el conocimiento como lo podemos pensar los seres humanos, pero tienen conocimientos prácticos, ¿no? Por más que el término conocimiento es un concepto humano, está claro, no para meterme en esta discusión. Y cómo construimos conocimiento con otredades, ¿no? Eso es algo que siempre me resulta interesante, que venimos de una trayectoria histórica en el cual no está permitida la otredad de alguna manera, y todo lo que es diferente resulta desafiante a la construcción de un dominio, ¿sí? Más que hablar de un poder, quizás acá, ahora voy a hablar del poder, pero antes de hablar del poder, quizás separar el poder del dominio, ¿no? Del dominio de una posición hegemónica sobre otras posiciones, sobre formas de construir conocimientos como la científica, sobre otras formas de construir conocimientos como las populares o aborígenes, etcétera, ¿no? En ese sentido es que un desafío que tenemos nosotros como generación, pienso, como nos trae acá la ciencia de alguna manera, es construir una ciencia que no solo pueda dialogar con otras formas de conocimiento, otras formas de construcción de conocimiento, sino que además pueda tener la humildad de dialogar como si fuera simplemente eso, otra forma de construir el conocimiento, ¿sí? Y que de ahí surja una potencialidad, digamos, que entendemos que debe existir, porque yo como biólogo, nuevamente puedo decir, tengo la disciplina, pues solamente para jugar con la disciplina, he observado que una de las cosas fundamentales de la vida es la diversidad, y lo mismo lo extrapolo a cualquier campo de la vida, ¿no? Como el de nuestras profesiones, puntualmente. Y aquí va un poco la pregunta, esta pregunta va un poco, va a todos los que pusieron, digamos, porque en realidad trata de ser una pregunta de cómo lo piensan ustedes, ¿no? Y es que una forma de ver las relaciones de los saberes es pensarlo como que hay saberes que son prepotentes sobre otros saberes, ¿no? Esa es una forma de verlo, digamos. Históricamente podemos decir que la ciencia se ha aspirado, históricamente me refiero del surgimiento del capitalismo al menos, se ha aspirado en lugar de ser la forma de producción de conocimiento que tiene una cierta autoridad, ¿no? O sobre otras formas de producción de conocimiento, ¿no? Ahora, el punto de partida de esa reflexión, yo estoy reflexionando en voz alta, claro, no es una posición ni cercanamente cerrada, ¿no? El punto de partida de esa reflexión significa partir de la arrogancia de pensar que el conocimiento tiene un lugar de relevancia, ¿no? Es esa idea de que el conocimiento es poder. Sin embargo, puede pasar que el conocimiento no sea poder, que el conocimiento sea una de las arenas más donde se dan las luchas de poder. Entonces, en ese sentido, que la ciencia puede ser útil para sectores de poder, pensándola desde una perspectiva histórica, ¿no? De una sociedad históricamente construida sobre el patriarcado, o sea, hay un poder de un género sobre otro género, de una sociedad construida en una sociedad de clases, de una clase sobre otra clase, colonial, sobre determinadas culturas, sobre otras culturas. Entonces, todo lo que nosotros conocemos está construido en una sociedad que implica verticalidad, implica opresión, implica aplastar. Y en esa sociedad se construye el conocimiento también, o las relaciones entre conocimiento. Y ahí está mi punto, digamos. Cuando hablamos de diálogo de saberes o coproducción de conocimiento, cuando hablamos de distintas perspectivas sentadas a construir algo nuevo, hablamos de relaciones, de culturas de conocimiento de alguna manera, ¿no? Perspectivas históricas o nuevas, pero desde ese lugar. ¿Cómo podemos pensar colectivamente, ¿sí? ¿Cómo podemos salir de la trampa histórica de alguna manera, de la cual nosotros venimos, de alguna manera estamos determinados también, ¿no? Y salir a romper con eso de alguna manera para empezar a construir espacios de construcción de conocimiento que no estén
identificadas con el poder, o con el dominio más que el poder, ¿no? Con el dominio, con aplastar la posición del otro, o de la otra edad, del otro ser, la otra forma de pensar la realidad. Entonces, como me parece que todas las presentaciones que trajeron ustedes, de casos puntuales, a reflexiones de este autor que yo no conocía, Ruffer, están atravesadas o tensionadas por esto de cómo nos vinculamos con otras perspectivas de distintas maneras, les devuelvo esta pregunta como a modo de disparador de continuar una reflexión, simplemente. Sí, a mí, retomando la pregunta, genero nuevas preguntas, porque en realidad creo que lo que vos estás planteando tiene mucho que ver con las cuestiones institucionalizadas de la ciencia, porque por ahí yo usé esta idea de una crítica feroz, y es verdad que no tiene por ahí como una experiencia de un taller es muy distinta a cuando uno presenta un proyecto de investigación y se lo evalúan, y uno siente que se lo evaluaron injustamente o desde lógicas hegemónicas, donde los puntajes, lo estandarizado, donde se prioriza todavía las ciencias naturales o las ciencias exactas sobre las ciencias sociales, donde se priorizan enfoques naturalistas sobre otras metodologías como la que proponía Cecilia, de la investigación-acción participante. Todas estas lógicas institucionalizadas, de algún modo es lo que veníamos a preguntar, de algún modo son los discursos que nos dicen qué es ser científico, digamos, y hasta qué punto nosotros podemos, digamos, lograr ser instituyentes de otras maneras de hacer ciencia a partir de, bueno, digamos, dentro de este sistema científico que nos atraviesa. También comparto esto que vos decís, de que hay una visión de ciencia que es histórica, que la tenemos que pensar, ¿no? Por lo menos del surgimiento del capitalismo, pero que sí, que hay también lógicas positivistas, como decía Julio, que vienen del siglo XIX. O sea, toda hay una institucionalización de la ciencia de la que nosotros formamos parte, y bueno, la pregunta creo que es eso, los espacios instituyentes o disputar sentidos de ciencia, porque claro, no sé si estamos tan dispuestos a aceptar que hay muchas definiciones de ciencia. Sí, el tema, precisamente, que retomando un poco esto y algo que también venimos conversando, digo, esa misma ciencia, esa misma lógica institucionalizada, digamos, que también nos hace sujetos científicos o académicos, porque te interpela y decir, bueno, nosotros tenemos que completar formularios para presentarnos un proyecto de investigación, tenemos que hacerlo en el sentido en que se plantea para un informe de CONICET, exactamente lo mismo. Somos sujetos que estamos interpelados permanentemente por esa lógica y somos funcionales, somos engranajes de esa máquina. El tema es cómo, porque uno podría decir, bueno, me voy de la academia, me pego el portazo, digamos, nos abrimos de ese lugar de producción de conocimiento, pero hasta qué punto también eso es viable para poner en cuestión esa construcción de conocimiento. Entonces, ¿cómo realizar este cuestionamiento que señalaba, que hacías Nicolás, desde estas mismas lógicas institucionales que nos formatean como sujetos académicos, como sujetos de conocimiento? La pregunta creo que va por ahí, y es cierto, digo, me sumo a tu pregunta, no tengo respuesta, pero a la reflexión. Y es cierto también, otra de las cuestiones, pensaba mientras estabas haciendo tu planteo, retomando lo de Laura, en esta idea de la escritura como, no como conducto, sino como una construcción, me parece que la ciencia, esa ciencia positivista, digo, que sigue teniendo su peso, y hoy con cierto carácter anglosajón también nos pide que produzcamos permanentemente hacia un mercado donde el paper es más importante que la reflexión y sentarse a pensar sobre qué estamos pensando, porque tenemos que producir paper permanentemente, digo, somos máquinas productoras en algún punto. En este punto también creo que está firmada esa construcción de ciencia y de saber científico como monolítico sobre una idea de escritura que es un conducto. Digo, como si la escritura no fuera un proceso, y como si la escritura, como si supiéramos de antemano, cuando escribimos, lo que vamos a escribir. Digo, la escritura es un proceso que nunca sabemos muy bien qué estamos escribiendo hasta que se pone el punto final, y muchas veces volvemos, digo, en la tarea del taller que tengo ahora pasa eso también. Y el conocimiento, creo,
que deberíamos pluralizarlo en ese sentido también. No hay un conocimiento. Creemos que hay una lógica de conocimiento totalizante que nos domina, nos subyuga también, porque somos presos de eso también. Digamos. La idea de que podemos conocer algo de un modo acabado, y creo que siempre es fragmentario, y tiene que ver mucho con esa, discutir también esa lógica de escritura totalizante. No como conducto, sino como proceso, como práctica, que es siempre situada. Siempre escribimos de distinto modo, y según también contra quién y con quién y hacia quién escribimos, digo. Y lo mismo pasa, me parece, cuando estamos conociendo, digo, sobre todo desde la perspectiva occidental, donde escritura y conocimiento se desenvolvieron, se desarrollaron históricamente de un modo tan conjugado y conjunto, digamos, en esta versión monolítica del conocimiento. Las sociedades históricas son aquellas que escriben, que tuvieron escrituras, desde que tienen escrituras entran en la historia, nos enseñaron eso en la primaria, nos machacaron siempre con esa lógica. Digo, no sé si me explico hacia cómo circunscribir esta pregunta, redimensionarla en ese sentido. Me parece que va por la lógica de precisamente de potenciar la pregunta, digamos, por pluralizar, digamos, la pregunta por una ciencia, que en realidad hay ciencias, hay conocimientos, no una forma de conocimiento. Digo, hay escrituras, pero bueno, ¿cómo desde este ámbito que es nuestro, el académico, estamos en unas jornadas que tienen también una estructura institucional determinada, ¿cómo discutirlas? Digo, ese es el desafío desde nuestro lugar, pero también del lugar de muchos otros. Pero bueno, es sumarme, en realidad estoy sumándome a tu pregunta. Yo, más que pregunta, quizás estoy un poco atrevida, ¿no? Yo daría, a ver, yo creo que nos estamos acercando a las respuestas, digo, lo que es la investigación participativa, lo que Cecilia está haciendo, es un hacer que alimenta la maquinaria de manera diferente. En la presentación de ustedes decían pensar las condiciones de enunciación. Yo creo que los grupos precisamente hablan lugares donde diferentes voces, hay una heteroglosia, a la Bakhtin, que abre un lugar para pensar las condiciones de enunciación. Se negocie o no se negocie, se posicione el autor o no se posicione en eso, pero por lo menos hay un visibilizar las prácticas y dar un lugar para hablar, esto que nunca se habla, porque el proceso de escritura se ve el producto, que son las publicaciones, pero jamás en la vida nos cruzamos con un escritor contando todo lo que hizo para producir ese texto. Y las formas de legitimación de diversos regímenes discursivos. Estas discusiones se han dado en los grupos, por lo menos en los argentinos, que yo, digamos, tengo un mayor acercamiento. En los grupos no se discuten los textos nada más, se discuten el rol de becario, la carrera, los llamados al CONICET, las cuestiones de cátedra. O sea, se discute el oficio de becario, el oficio de estudiante de posgrado, el oficio de... entonces, yo creo que quizás estos gestos, ¿no? Estos pequeños actos poderes que vamos haciendo, tarde o temprano yo tengo fe de que va a cambiar, mal que mal, la academia. A mí cuando los participantes de grupos de escritura me dicen, no, yo no entré a carrera de CONICET, pero en este momento estoy dirigiendo gente que está haciendo su maestría, y la verdad me siento un poco más, más copado a la hora de dar feedback. Qué bueno. Necesitamos que la gente aprenda a evaluar de otra manera, y fíjense, evaluar. Y vos decías, la maquinaria del referato no se va a cambiar del todo, pero la realidad es que yo en mis procesos de referato me he cursado con gente que me ha dado retroalimentaciones espectaculares. Espectaculares. De hecho, uno de los últimos artículos que publicamos con Elizabeth, precisamente, lo publicamos en inglés, y las dos revisoras nos nutrieron y nos dieron ganas de seguir escribiendo. Esto no debería ser la excepción, debería ser la regla. Y yo creo que abriendo espacios para, precisamente por eso decía lo que hacía Cecilia, digamos, el grupo de Cecilia no habla o sea, la ejerce.
Yo creo que esto, quizás en el secreto estaría más que nada en las prácticas y en el reflexionar a partir de lo que cada uno hacemos. Y nada, yo tengo fe de que va a cambiar. Me ilusiona, qué sé yo, o sea, y también veo mi investigación, más allá como una investigación, o sea, como un acto político, ¿no? O sea, esto es, bueno, formar gente para ejercer las prácticas letradas y en plural, ¿no? O sea, con una actitud diferente. Y dar lugar a abrir espacios donde también se tome a los investigadores como personas completas, no como, como un texto, o no como un número, o un paper que tengo que leer. Así que nada, quizás mi respuesta es, sigamos haciendo, qué sé yo. Digo, no es poco abrir los espacios. Yo la verdad que creo que al menos yo me quedo con la sensación de que hay un montón de puntos de encuentro, por más de que no manejamos los mismos autores, sí estamos como mirando desde diferentes perspectivas y disciplinas y lentes, cuestiones muy similares, ¿no? Sí, por ahí acotar un poco más en línea también con lo que planteaba Julio, y bueno, también un poco relacionado con todo lo que ya han mencionado, que muchas veces nos encontramos con esta discusión, ¿no? de lo que no nos gusta del sistema científico, o sea, y podemos empezar a trabajar un montón en todas esas cuestiones. Pero creo también, como plantea Julio, que por ahí las transformaciones, hay que estar adentro de los sistemas para poder transformarlos. Yo soy como una especie de convencida en eso, porque si no, si estamos del lado de afuera, muchas veces se queda en la crítica, en el cuestionamiento, pero creo que estando dentro de los sistemas, es como el lugar en donde tendríamos que nosotros también privilegiar para poder generar estas transformaciones. Bueno, yo mostraba en mi presentación, yo ahora entré en ingreso a carrera en CONICET, y entré trabajando con metodologías participativas, con el enfoque IAP, también apuntando un poco más a indicadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que se están como abriendo nuevas líneas, o como que se está empezando por ahí la extensión, no sé, por ahí en algunas disciplinas debe ser más difícil que en otras, seguramente. Yo voy más por una formación en ciencias ambientales, entonces ya nuestra visión es como más amplia. Yo creo que se están abriendo algunos espacios, y yo creo que esto también es una cuestión de un proceso, de una transformación, y de empezar a ocupar algunos lugares en donde nosotros podamos también ver los proyectos desde otro lado, empezar a darle valor a otras cuestiones. Y creo que el mayor desafío también muchas veces es encontrar personas con formación disciplinar que quieran atreverse a este proceso de transformación, ¿sí? Porque tampoco es fácil, hablando por ahí en algunas formaciones que son más estructuradas, en donde ven esta cosa de otros tiempos, de trabajar con otras personas como un desafío, pero a su vez también como algo que les da temor. ¿Sí? Como que es una incertidumbre demasiado grande, y por ahí prefieren estar en lo ajustado, en lo que ya se sabe cómo funciona, ¿sí? Siguiendo esos pasos, nos mantenemos en el sistema. Entonces yo creo que es un esfuerzo por todos lados, en ese sentido, un esfuerzo que tenemos que estar dispuestos a hacer nosotros, a aceptar que hay otros tiempos, y bueno, y esperar que eso también nosotros lo podamos informar a quienes nos evalúan, ¿sí? CONICET y demás, y que esas cosas se empiecen a contemplar. Yo creo que va por ahí, no sé, pero bueno, quiero creer que es un proceso que nos va a llevar un tiempo, pero que también se requiere de personas dispuestas a atravesar esa transformación. Eso nomás. Sí, al menos en esa línea que mencionaba Cecilia, yo creo que en el CONICET hay como atisbos de ir más hacia una ciencia participativa, digamos, quizás no son gestos que se alineen completamente con lo que uno le gustaría o abraza, pero acuerdo con Ceci de que hay una transformación ahí, y quizás también mencionar, yo creo que un factor fundamental también fueron las becas doctorales.
Yo creo que esa inversión y esta formación de jóvenes científicos no fue neutra. Yo empecé realmente en el 2012 a implementar los grupos de escritura y realmente muchos de los integrantes del principio de esos grupos eran becarios doctorales y era esto, ¿no? O sea, el financiamiento que tenían les permitía sobre todo invertir tiempo, como decía Cecilia, es fundamental. Y conceptualizar el investigar como una labor, ¿no? O sea, como un trabajo, como algo serio, y esto va imbrincado con el desarrollo de, digamos, de la identidad investigativa que mencionábamos antes, ¿no? O sea,